9 en punto, bienvenidos a esta emisión de mañana de Noticias Caracol en vivo. María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, buenos días. Buenos días, María Camila, buenos días a todos. Vamos a empezar hablando ya con John Bolton, ex asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca. Mr. Bolton, a former U.S. National Security Advisor, welcome to Noticias Caracol in Colombia. Thank you for being with us this morning. Thank you very much for having me. Le quiero preguntar inicialmente a John Bolton, Teresita, ¿por qué está siendo tan crítico de la operación en Venezuela el presidente Trump? Si aquí en Colombia lo recordamos a él por ese mensaje en su libreta de las 5,000 tropas a la frontera en la primera administración Trump, ¿por qué es diferente ahora? Mr. Bolton, we have heard you in the past few days saying that what Mr. Trump is doing in Venezuela is a bad strategy, a bad idea. And here in Colombia, we know you for your work, of course, but also for that message in your notebook that said 5,000 troops to the border. You discussed this, what's happening with Mr. Trump. Why is it different now? Well, I think the U.S. is justified in helping the Venezuelan opposition overthrow the Maduro regime. I felt that back in 2018 and 2019 when I was in the White House. And I believe it again today. What Trump is doing wrong is leaving the Maduro regime in place. He's captured Maduro and taken him to New York for trial, but everybody else is still there. And it's very concerning because it means the opposition that won the election in 2024 is once again at the mercy of Delcy Rodriguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello. I mean, the whole regime, except for one person, is still there. That's the mistake. Getting rid of the regime, turning the government of Venezuela back over to its people, that's the right course of action. Ambassador, voy a preguntar al embajador su experiencia en Irak precisamente cuando hicieron el tema. Teresita, antes contémosle a los usuarios qué dijo el señor Bolton. Señor Bolton dijo que el error en este momento es que no hubo un cambio de régimen, que no sacaron a Delcy, a los cómplices de Maduro, a la gente que trabaja con él, a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, a todos los que están alrededor de él, sino que hicieron un golpe y dejaron a los que eran el régimen de Maduro. No hablaron con María Corina, que era lo que debió haber hecho el presidente Trump en su primer momento, era sacar a todos y poner un régimen nuevo, gente nueva que no tuviera nada que ver con el Maduro y con el chavismo. Ahora sí, Teresita, su pregunta. En vista de eso, le preguntaré al embajador Bolton que si esto no tiene que ver algo con experiencias aprendidas en la guerra de Irak, en donde sacaron a todo el mundo, incluidos los que tenían el poder militar, y lo que se armó es una guerra civil. El tema de Irak lo conoce súper bien. Ambassador, the second question has to do precisely with that. Can you say that you know the war in Iraq better than, I guess, anyone else in the world almost, I'm sure of it. Can we say that in Iraq, one of the mistakes that was made was precisely leaving everyone out? Once you got there, you de-Baathized the country, and you left out the army, the people who knew how to govern, everyone out, and installed new people, and that probably led to one of the causes of the war. Can it be that now he's trying to work with those who have the military power in their hands, and that's why there's not a big change? Yeah, look, the trouble is the people in the regime today have as their highest priority regime preservation. So they're prepared to talk to Trump. They're prepared to send him some oil. Venezuela's got plenty of oil. They can afford to send it away. But their interest is in staying in power. Again, if you look back at 2018 and 2019, what the opposition tried to do was gain defectors from within the Maduro regime and to figure out ways to get the Democratic opposition, the winners of the election, into power. That could be messy, that's for sure. There could be difficulties in the transition. But if you simply reinforce the power of the people who have abused it so badly, you can have tremendous stability and no freedom in Venezuela. Thank you. Dice el embajador Bolton que si bien es cierto que a veces es difícil que la gente que sabe no esté en el gobierno, lo que hay que hacer es tratar de cooptar a la gente que sí sabe y hacer que cambien de bando. De alguna manera, comprárselos y traerlos hacia ese nuevo gobierno que quiere poner
el presidente Trump en Venezuela. Lo otro es que no hay que confiar en lo que está haciendo Delcy Rodríguez y su gente, porque básicamente ellos están tratando de sobrevivir. A ellos solo les importa su propia supervivencia en estos momentos y por lo tanto van a hacer lo que Trump diga y van a hacerle ver que sí, estamos con usted, pero eso puede que por detrás tenga otros aristas. Y si bien es complicado y puede ser desordenado el tratar de hacerlo sin la gente que tiene el poder, si tiene el control militar, es algo que hay que tratar, como dijo él, socavándolos y trayéndolos hacia este nuevo régimen. Señor Bolton, uno de los puntos en esta transición es el tema de la compra del petróleo. ¿Qué confianza tienen las empresas norteamericanas para invertir en un país que está controlado por un régimen, sobre todo porque ya perdieron su infraestructura una vez? This question has to do with oil. One of the biggest issues in Venezuela, of course, is oil. Are the U.S. enterprises and big oil companies really interested in working in Venezuela? How do you see that developing? Right. Well, fascination with oil goes with Trump. Going back to Iraq, he liked to say he was one of the first people to oppose George W. Bush's decision to overthrow Saddam Hussein. But he also always then said, of course, if Bush had taken the oil, then it would have been okay. I think Trump is focused on domestic American politics there. There's a lot of concern about continuing inflation, what some people call the affordability issue. And I think what Trump wants to say is, I'm going to get a lot of Venezuelan oil pumped, and therefore the price of gasoline to consumers when they fill up their cars and in their businesses will be a lot lower. Maybe he doesn't understand the Venezuelan oil infrastructure is in terribly degraded shape. It will take years and years and billions of dollars to get it functioning well enough to pump a sufficient amount of oil to make a difference. But I think that's what Trump primarily has in mind. He meets today with executives of some of the major American oil companies. I think they're very reluctant to put substantial amounts of money into Venezuela in the current circumstances. Dice el embajador Bolton que el presidente Trump ha estado fascinado, casi que obsesionado con la palabra petróleo desde hace muchos años, empezando, por ejemplo, con la guerra de Irak, de la que hablábamos antes, en donde no solo estuvo en contra de mucho lo que pasó en esa guerra, sino una de las grandes críticas que le hizo al presidente Bush en su momento es cómo llegó usted hasta Irak y no se apropió del petróleo iraquí. Eso fue un gravísimo error. Ahora está tratando de hacerlo, pero aquí hay que entender que le está hablando también a un público interno, a todos aquellos que dicen que el precio de la gasolina está muy alto, que hay una gran inflación en Estados Unidos, y parte de lo que quiere es quedarse con este petróleo venezolano para bajar los precios de la gasolina dentro de Estados Unidos y así lograr que la gente internamente le dé un rating de aprobación más alto. Pero seguramente no se da cuenta, dice el embajador Bolton, del estado tan malo en que está la infraestructura petrolera venezolana, de la cantidad de plata, de recursos y de personas que van a tener que invertirse para poder producir algo en Venezuela. Y ve que las compañías americanas no es que estén muy convencidas en estos momentos para empezar a invertir esa plata y operar. Le quiero preguntar al doctor Bolton por el papel de Colombia. ¿Cómo debería jugar Colombia en todo este panorama, teniendo en cuenta que ahora parece que los presidentes Trump y Petro están resolviendo los problemas de su mala relación, pero tenemos esa amenaza de ataques militares aquí en nuestro país? Mr. Bolton, how should Colombia play in this difficult landscape? It seems that Mr. Trump and Mr. Petro are now working in saving their relationship, that difficult relationship they have for months, for years. And we still have that threat from Mr. Trump of a military attack here in our country. Right. Well, it looks like the telephone conversation that the two presidents had yesterday went very well. So it looks like it'll result in a meeting in Washington, I think still to be scheduled, but that's what Trump said last night. And this is a demonstration of how quickly Trump can change his mind and why there's no strategic plan here. First Venezuela, then Colombia, then Cuba.
I give President Petro credit. It must have been a difficult call to make. We'll find out what magic he worked on Trump. But it's important to keep in mind that Trump doesn't function like a normal person. And so there's no sympathy in the United States at all that I can detect to have a confrontation with Colombia. We've had good relations with many prior Colombian administrations working together on the drug problem, which is what I hope we can get back to doing, and cooperate together against the Maduro regime in Venezuela, which we did back during Trump's first term. Thank you, Ambassador Bolton. I will translate your answer with your answer to the second question in view of the time. And the second question, you were talking about strategy and having a vision. How do you see then this, I'm going to say, so-called transition in Venezuela developing if, as you said before, there is a plan A, but not necessarily a plan B in Venezuela at this time? Well, I'm not sure there's a plan A either. I just think when you decapitate the regime by taking out Maduro, but not taking out the key functionaries like Diosdado Cabello and Vladimir Pedrino, the people who command the colectivos and the police and the military, you haven't addressed the central problem for domestic repression inside Venezuela. And until you get a free government that believes in the rule of law, external investment, especially by American and other foreign oil companies, is going to be very hard to find. The people of Venezuela are impoverished by 30 years of the Chavez-Maduro regime. But it could be a rich country if it were a free country, and a country that removed the Russian, Cuban, Chinese, and Iranian influence. That's what we ought to be directed toward. And then if that happens, then using Venezuela's enormous oil reserves for the benefit of its people becomes possible. Thank you. We want to make the most of this time, so we will continue with questions. Mr. Bolton, you said it was a bad idea for Mr. Trump to divide the regime because Delcy Rodriguez has bought herself time to seek support from her allies. What military implications can that search of Delcy have, looking for allies like Russia, Iran, China, and even Cuba? Well, I think the regime is trying to find out what these allies are prepared to do. Russia's obviously burdened with a very unsuccessful war in Ukraine. Cuba's economic situation, which depends on getting cheap oil from Venezuela, is now imperiled. China wants Venezuela's oil, but is it really prepared to come to the regime's defense? Iran, the Iranian embassy in Caracas has been the largest Iranian embassy in the world for some time to cover up their support for Hezbollah and other activities. But what these regimes can do now is open to question. That's why buying time for everybody other than Maduro really benefits the regime. It gives it a chance to steady itself, to make sure that the military and the police and the colectivos are still in line, and then to plan a counter strategy to Trump. And they're counting on Trump's short attention span. He's already said last night there will be no second wave of attacks. Although he has said he's not going to change the disposition of American military forces, there is reporting that some ships have already left the Caribbean on their way elsewhere. So I think Trump is strained to keep all that military power in place for a long time. And if it goes away, then I think Delcy and everybody else in Caracas are just going to return to their old ways. Thank you. And one last question. All of this started with the excuse of fighting the drug war and the narco trafficking in the region. Do you foresee, I know you've said many times that President Trump has no strategy, but do you foresee any more strikes in Venezuela or Mexico or any other countries because of this drug war? Well, I think it'd be very poorly advised for Trump to strike any other countries, particularly Mexico. This really wasn't about drugs, not about international terrorism. It's not about illegal immigration. For Trump, I think it's about oil. But for people who think about national security and the security of the Western Hemisphere, it's about the influence of countries like Russia and China and Iran, and obviously Russia's chief surrogate, Cuba.
Well, Mr. Bolton, former U.S. National Security Advisor, it was a pleasure talking to you in Noticias Caracol from Colombia. Thank you for your time and Happy New Year. Happy New Year. Thanks for having me. 9:14, teníamos 15 minutos con el doctor Bolton y creo que nos dijo muchas cosas. Un hombre, Teresita, primero hablemos de quién es John Bolton para darle un contexto a la gente que nos está escribiendo hasta ahora comentando la entrevista. María Camila, John Bolton es uno de los personajes más importantes en la política exterior de Estados Unidos y lo ha sido por casi 4 décadas. Empezó su trabajo en los años 70, pero fue realmente en los años 80 que empezó a trabajar con el entonces presidente Reagan, en ese momento asesorándolo en temas de política exterior, sobre todo en temas del Medio Oriente. Luego trabajó con el presidente Bush padre también durante la guerra, por ejemplo, en el Golfo cuando Irak invade Kuwait. Conoce mucho el tema petrolero desde ese momento. Fue luego con Bush hijo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en momentos en que estaba la guerra en Irak. Es una de esas personas que estuvo detrás de toda la estrategia de Estados Unidos precisamente cuando tumbaron a Saddam Hussein en Irak y vino toda la invasión a Irak y el tratar de recomponer el tejido social y político de ese país. Fue en el primer mandato del presidente Trump, ya más recientemente, su asesor para temas de seguridad nacional. Es decir, la voz que le habla en el oído cuando hay un problema en el mundo sobre qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Ahora ha sido muy crítico. Después de eso se dio cuenta, parte de lo que nos dijo en la entrevista, que trabajar con el presidente Trump es trabajar sin estrategias. Eso, ¿no? Sacó un libro en el 2020. Hoy en día es enemigo del régimen de Trump, por decirlo de alguna manera, del gobierno del presidente Trump. Y es más, en el año que terminó, en el 2025, hubo un momento en que le revisaron su casa por orden del presidente porque decían que tenía información privilegiada guardada sin permiso y en contra de las leyes americanas. Hoy muy crítico, pero 40 años dedicado a estos temas. Y con mucha experiencia, y lo tuvimos aquí en Noticias Caracol en vivo, ya les vamos a contar qué fue lo que dijo en esas 4 últimas respuestas el señor Bolton. Pero ven ustedes en pantalla también a nuestra compañera Paula Gutiérrez, que fue quien hizo el contacto precisamente con la oficina del señor Bolton. Paula, hablemos por favor de cómo fue hacer ese contacto y también la relevancia de este personaje para lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Muy buenos días, María Camila, Teresa Aya, muchas gracias por estar acá. Sí, sin duda fue un contacto muy esencial, sobre todo para los temas que se están tratando en este momento, ya que pues él tiene toda la experiencia con el tema de los conflictos internacionales, la democracia y pues todo lo que tiene que ver con la política global. El contacto realmente no fue tan complicado, pues él está dispuesto a hablar desde siempre, él tiene toda la experiencia como le comento y pues estaba muy dispuesto a hablar de estos temas, sobre todo porque como usted menciona, pues no salió tan bien del gobierno Trump, pero para eso, como veníamos diciendo, él dio muchos detalles en las últimas preguntas que se le hicieron. Teresita, por favor, ayúdenos con la traducción. Inicialmente Sí, claro. fue la pregunta que le hicimos puntualmente sobre el papel de Colombia, lo que debería hacer Colombia en todo este panorama. ¿Qué dijo sobre eso? María Camila, el embajador Bolton habló sobre la llamada telefónica entre el presidente Petro y el presidente Trump y dijo que fue una muy buena llamada y que es muy bueno que se vayan a reunir en Washington en los próximos días. Ahora, dice que Trump es una persona que cambia de ideas muy rápidamente. Y que eso lo demuestra la llamada. Y que eso fue parte de lo que se vio con la llamada y parte de lo que se puede ver ahora con el tema. Cambia de pensamiento muy rápidamente, no tiene estrategia. Trabajar con él no es un trabajo normal donde uno sabe cómo hablarle, qué esperar y cuándo va a terminar. Es bastante errático en su manera de pensar y eso puede impactar en cómo se desarrolle el tema con el presidente Petro en Washington. Después usted le hizo una pregunta a John Bolton puntualmente sobre el presidente Trump tiene plan A, pero no plan B, hablando precisamente sobre que no hay una estrategia a largo tiempo, a largo plazo. Exacto, de que cambia de idea con frecuencia. Es que el embajador Bolton en una entrevista esta semana dijo, aquí había un plan A, pero no hay un plan B. Nos contestó, la primera respuesta que dio fue, no creo hoy que hubiera un plan A. Ya no creo ni siquiera que había un plan A. Tomaron una decisión, bombardearon y trataron de hacer algo, sacar a Maduro, pero una vez sacaron a Maduro,
ya no sabían ni qué hacer, ni siquiera en el tema del petróleo, están muy seguros de cómo mantener esto, qué hacer y para dónde van a llegar. No hay un plan en el que, por ejemplo, para él es muy importante que se hable con la gente en Venezuela, y la oposición, que se hable con la oposición, con los colectivos de la oposición. Eso no está en ninguno de los planes, acciones o temas que se ha barajado en este momento en Washington. Nada se ha dicho de la represión del régimen de Maduro, ahora en manos de Delcy Rodríguez, cómo se va a evitar que esa represión se vuelva a dar, cómo se va a llegar, y fue muy importante, hizo énfasis en que esto tiene que llegar, Venezuela, a ser un Estado de Derecho, the rule of law. Habló de que esto tiene que volver a convertirse en un Estado de Derecho y que no hay absolutamente nada envisionado, no hay una estrategia para llevar a Venezuela nuevamente a que sea un Estado de Derecho en donde ahí sí la plata a mediano plazo del petróleo, la inversión, los extranjeros puedan sacar a la gente de la pobreza. Para él es muy importante que haya una estrategia en la que la gente pueda ser libre nuevamente y salir de la pobreza extrema que han aguantado durante décadas los venezolanos, y no ve absolutamente nada más que una improvisación. Y finalmente, Teresita, en lo que tiene que ver con el apoyo de los aliados que busca Delcy Rodríguez, Irán, Rusia, Cuba, China, ¿qué dijo sobre eso? Empezó por decir que esto es clave, y es más, después al final lo repitió cuando dijo: acá hay un tema de cuáles son los intereses de Estados Unidos, hablando del tema de las drogas. Dijo: más allá de las drogas, de la migración o del tema del petróleo, está el tema de hacerse sentir en la región de Estados Unidos y mandarle un mensaje a esos aliados, entre comillas, del régimen de Delcy Rodríguez. En cuanto a ellos, y tu pregunta, María Camila, dijo que Rusia en este momento está muy debilitada por una guerra en Ucrania en la que no le está yendo bien, y está enfocada en ver cómo sale de esa guerra, la termina y hace lo que tenga que hacer ahí. Cuba, dijo: Cuba es un país supremamente empobrecido, no tiene ejército, no tiene cómo ayudar a Venezuela. Es más, dependen del petróleo y los ingresos del petróleo venezolano para su propia supervivencia. Entonces, tampoco es que le aporten a Venezuela, sino que dependen de Venezuela. Y en el caso de Irán, dijo que es el país, por ejemplo, que tiene la embajada más grande de Irán hoy en el mundo, está en Caracas, porque desde ahí manejan temas que no solamente tienen que ver con Venezuela, sino temas de petróleo en América Latina, y sobre todo la expansión de redes terroristas en manos de grupos como Hezbollah en toda América Latina. Ese es un tema que hay que tener claro, y que cuando hay una estrategia, vuelvo a la pregunta después, cuando habló del Estado de Derecho, hay que mirar cómo sacar a estos países de ahí, sobre todo Hezbollah y los grupos terroristas. Muy importante, retomaremos en cualquier momento estas declaraciones de John Bolton aquí para ampliarlas en Noticias Caracol en vivo. Gracias, Teresita, por estos minutos. Gracias, Paula, por ese contacto tan importante para nuestros usuarios.